Muy bien, ya están encendiendo las cámaras muy bien. Los demás también tienen que encender sus cámaras para poder comenzar con nuestra clase. Muy bien. El tema del día de hoy listo. Vamos a ver. Tenemos el tema de áreas. Áreas de regiones poligonales. Áreas de regiones poligonales, geometría del espacio euclidiano y cuarto año secundario. Cuarto año secundario. Muy bien. Listo, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo van con las cámaras. Ahí está. Muy bien, ese es el tema del día de hoy. A trabajar. Bien, solamente veo 2 personas con cámara encendida. Bueno, serán los únicos aprobados de la clase. Los demás, no sé por qué, saben que si no tienen la cámara encendida, es como si no estuviera. Están desaprobados en la sesión de la clase del día de hoy. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Para eso, tenemos que recordar algunas áreas importantes. Área de regiones triangulares. Muy bien. Acá tenemos justamente las áreas, ¿no?, de cómo calcular el triángulo. Todas las fórmulas, o sea, todo se reduce solamente a la fórmula siguiente, ¿no? El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Nada más. Pero hay variantes. Si yo tuviera un ángulo entre 2 lados, el área sería el producto de esos lados sobre 2 multiplicado por el seno del ángulo. Esa sería la forma del área en forma trigonométrica. Y bueno, la del triángulo rectángulo, bueno, la base vendría a ser un cateto y la altura sería otro cateto, por eso que se multiplican y se divide entre 2. En el triángulo equilátero, como los 3 lados son iguales, el área sería el lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. Y finalmente tenemos la fórmula de Herón. La fórmula de Herón que nos dice que la suma de los 3, bueno, todo tiene que ver con el semiperímetro. ¿Cómo es eso? Que P vendría a ser la mitad del perímetro del triángulo. Y el área se calcula multiplicando la raíz cuadrada del semiperímetro por multiplicado por cada semiperímetro restado con cada uno de los lados. Y con eso obtengo mi área. Es una fórmula siempre y cuando te den los 3 lados del triángulo. Si te dan los 3 lados del triángulo, puedes obtener ese resultado. Puedes obtener ese resultado. Ahora, también tenemos el área de regiones cuadrangulares, como las de acá. Tenemos el área del trapecio. Bueno, con respecto al cuadrilátero, el área es base por altura, en generalidad. Pero hay casos especiales como el trapecio. Si tengo un trapecio, sería la suma de las bases entre 2 multiplicada por la altura. El rectángulo funciona igual que el paralelogramo. El cuadrado, ¿cómo se calcula su área? Lado elevado al cuadrado. O también se puede escribir la diagonal del cuadrado entre 2. Es cualquiera de las 2 formas para hallar su área del cuadrado. Muy bien. Y si tengo un trapezoide circunscrito, o sea que dentro del trapezoide puedo inscribir una circunferencia, el área sería el semiperímetro de los lados, obviamente, multiplicado por el radio. Y así, ¿no? Se van obteniendo cada una de las fórmulas que están acá, que no son muy usadas las 2 últimas, pero igual se pone como referencia.
¿no? Las más usadas, obviamente, que son las primeras, ¿no? Trapecio, paralelogramo, rectángulo, cuadrado y el rombo, que me faltó decir, es, bueno, tiene sus 4 lados iguales, ¿no? Sus diagonales son diferentes. ¿Y cómo se calcula su área? Multiplicando sus diagonales y dividiéndolo entre 2. Ahí está justamente el formulario. Y acá tenemos las diversas relaciones de áreas que lo vamos a ver en los ejercicios si así fuese conveniente. Muy bien. Entonces, todas esas fórmulas que están ahí, se van a usar para el desarrollo de nuestra clase del día de hoy. Quizás, no todas, pero la gran mayoría sí. Las que son básicas, ¿no? Área del triángulo, área del cuadrado. Eso sí se va a usar de todas maneras. Muy bien, ejercicios 1. Ejercicios, vamos a ver los ejercicios que vamos a trabajar ahora. Muy bien. Vamos a ver nuestros ejercicios. Acá hay un montón de ejemplos. Muy bien, acá está. Me están diciendo el siguiente caso. Me dice, el área de la región limitada de un triángulo acutángulo es 16. Y la longitud de la altura es la mitad de la longitud del lado al cual es relativo. Calcula la longitud de dicha altura. Muy bien, lo que tenemos que hacer nosotros aquí es dibujar un triángulo rectángulo. Perdón, un triángulo acutángulo, tal como te lo dice, ¿no? Un triángulo acutángulo es un triángulo cualquiera, no es rectángulo por si acaso, sino más, un triángulo cualquiera, lo estamos dibujando. Pero me dan un dato importante, ¿no? Me están dando un dato importante. Vamos a ver sus lados. A ver. Sus lados son A, B y C. Yo le estoy colocando esos lados. Y me dice que el área de esta región limitada es 16. Pero me dicen además, la longitud de la altura es la mitad de la longitud del lado relativo. Voy a dibujar la altura. La altura, miremos, la altura, que es esta de aquí, miremoslo, BH le voy a colocar, ¿sí? Me dice que la altura es la mitad del lado relativo. ¿Qué es el lado relativo? Hacia donde cae la altura. O sea, este lado de acá. Ese lado hacia. Dice que esta altura es la mitad. Entonces, si este lado relativo vale 2x, ¿cuánto mide la altura? ¿Quién me dice? Si dice que la altura es la mitad de este lado. Si este lado mide 2x, ¿cuánto mide la altura? Gracias. Planteo de ecuación no está faltando, ¿ah? A ver. Dice, la longitud de una altura es la mitad del lado al cual es relativo. Ya, ahí lo estamos definiendo. Te pregunto, si el lado relativo, que es el AC, mide 2x, ¿la altura cuánto mide? X, muy bien, porque dice que es la mitad, ¿no? Como es la mitad, va a ser X. Sencillamente va a ser X. Ya está. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un triángulo normal? Bueno, el área de un triángulo normal es sencillo de ver, ¿no? El área de un triángulo normal, acutángulo, ¿cómo se calcula? Lo habíamos visto en la teoría. Base por altura sobre 2. Pero según el problema me dice que el área del triángulo, ¿cuánto es? El área del triángulo acutángulo es 16, me dice. O sea que esta área es 16. Esto es igual ¿a quién? A la base por altura. ¿Cuánto vale la base?
¿Cuánto vale la base? Miremos, ¿cuánto vale la base? La base es la parte de abajo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? 2x, pues. Ajá. 2x multiplicado por ¿cuánto? Por la altura. ¿Cuánto es la altura? X sobre 2. 2x es la base, la altura es x sobre 2. 2 con 2 se van. Muy bien, ¿qué me va a quedar al final? Me va a quedar 16 es igual a ¿cuánto? A x al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz. ¿Cuánto vale x? 4. Ya está. Y eso es 4, ¿no? ¿Qué te están pidiendo? La longitud de la altura. ¿Cuánto es la altura? 4. Y ya está. Eso es todo. Muy bien. Lo importante es saber interpretar. Ahí está el problema. El problema no está en resolverlo, porque como se dieron cuenta, la solución es fácil. Está en plantearlo, ¿no? Dice que la altura es la mitad del lado relativo. Ya, el lado relativo es 2x. La altura es la mitad, x. Ahora, por definición, el área es base por altura sobre 2. La base es 2x, la altura es x sobre 2. Pero ¿cuánto me tiene que salir eso? Eso me tiene que salir 16. ¿Cuánto me tiene que salir eso? 16, ¿por qué? Porque eso es, por dato, el área del triángulo acutángulo. Me da x cuadrado igual a 16, el cuadrado pasa como raíz. X, ¿cuánto vale? 4. X vale 4. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. Muy bien. Como no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. No hay preguntas, ¿no? Me dice, dos lados de un triángulo miden 8 y 12. Y el ángulo comprendido entre 30, miremos, entre ellos mide 30. Calcule el área de la región triangular correspondiente. Muy bien, entonces vamos a calcular eso. El área de la región triangular correspondiente. Vamos a dibujar acá el triangulito. Dice que mide 8 y 12, ¿no? Ya un poco más largo por acá. Pero me dan algo más de referencia. Me están diciendo además, bueno, acá tengo mi lado, mis vértices, perdón, A, B, C. Me dice que sus lados miden ¿cuánto? 8 y 12, ¿correcto? Y el ángulo comprendido entre ellos es ¿cuánto? 30 grados. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un triángulo cuando te dan un ángulo? Tengo que ver mi fórmula trigonométrica, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Qué se hacen con esos lados? ¿Qué se hacen con estos lados? A ver. Se multiplican los lados, se divide entre 2 y al final se le multiplica por el seno del ángulo. En este caso, el área es lo que voy a calcular. ¿Cuáles son los lados? ¿Quién me dice? Ahí está dibujado. 8 y 12. Muy bien, vamos a escribirle 8 por 12, todo sobre 2. Multiplicado por el seno de ¿quién? Del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? 30. 30 grados. Y como ustedes ya saben trigonometría, o sea, eso yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? No creo que haya dudas.
a estas alturas. Muy bien, simplificamos. Mitad 1, mitad 4. 4 por 12, ¿cuánto es? ¿4 por 12 cuánto es? Muy bien. 48, muy bien. Por el seno de 30 grados. Yo acá no creo que haya problema, ¿no? ¿Cuánto es el seno de 30 grados? Un medio. Un medio, muy bien. Seno de 30 grados es un medio. Mitad 1, mitad ¿cuánto? 24. 4. Finalmente, ¿cuánto es el área? 24. 24. Nada más 24, ¿no? El área de un triángulo, ni siquiera me dan unidades. El área del triangulito sería 24. Y ya está. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna duda? Muy bien. ¿Cuándo usar la trigonométrica? Cuando te dan un ángulo entre los dos. ¿Cuándo usar la normal? Cuando te dan la base y la altura. Entonces tú tienes que saber dónde usar y en qué momento usar cada uno de ellos. Muy bien. Me dice, los lados de un triángulo miden 4, 5 y 7. Calcula el área de la región correspondiente. Acá no me dan ángulo, no me dan altura, solamente me dan los lados. Y cada vez que te dan los lados, te tienes que acordar de una persona. ¿De quién? De Herón. Herón trabajó bastante con los lados del triángulo. Y dijo, si yo tengo un triángulo de esos lados, ya está. Dijo que mide 4, 5 y 7, ¿no? Muy bien, me dan acá mi triangulito ABC. Y yo le voy a colocar sus lados. ¿Cuáles son sus lados? 4, 5 y 7. Ya está, correcto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que usar la fórmula de Herón. Y la fórmula de Herón para hallar el área del triángulo, ¿cuál va a ser? Raíz cuadrada de ¿quién? De P por P menos A, P menos B y P menos C. Y profe, ¿y eso en español cómo es? Primero tenemos que hallar P. ¿Qué es P? El semiperímetro, ¿no? El semiperímetro. Ya está. Tenemos que calcular el semiperímetro. O sea, primero calculamos el semiperímetro. P es igual a ¿cuánto? Sumamos 4 más 5 más 7. Todo dividido entre 2. ¿Cuánto sería el resultado de eso? Gracias. 4 más 5 más 7 entre 2. ¿Cuánto es? 8. Muy bien. El semiperímetro vale 8. Muy bien. Ya me están dando esa información. Y yo voy a decir lo siguiente. Como esto vale 8, ahí está. Lo vamos a poner en esa nubecita. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto. No le tengan miedo a toda esa fórmula. Esa fórmula parece difícil, pero no la es. P vale 8. Muy bien. Paréntesis. Semiperímetro menos A. O sea, 8 menos uno de los lados. 8 menos 4. En el otro, 8 menos 5. En el otro, 8 menos 7. Mira lo que estoy haciendo. El semiperímetro lo voy a restar con cada uno de los lados. 8 menos 4, 8 menos 5 y 8 menos 7. ¿Sí?
Entonces, tu primer objetivo es hallar el semiperímetro, que ya lo calculamos, que es 8, ¿no? El semiperímetro es 8. Segundo, calculamos, ¿qué calculamos? Los paréntesis. ¿Y cómo calculamos los paréntesis? ¿Cómo calculamos los paréntesis? Restando el 8 con cada uno de los lados. 8 menos 4, 8 menos 5, 8 menos 7. Muy bien. A ver, ¿cuánto saldría esto? Cuatro, tres, uno. 4, 3, 1. 8 Ujú. menos 5, 3 y 8 menos 7, 1. Ya, ¿cuánto saldría la multiplicación de todo? ¿Cuánto saldría la multiplicación de todo? 96. 96. Muy bien. Raíz de 96. Exacto. El área del triángulo acutángulo es ¿cuánto? Raíz cuadrada de 96. Y ya está. Como se dieron cuenta, no es difícil, ¿no? Pero hay que saber leerlo bien y hay que saber usar la fórmula de Herón. Ojo, cuando te ponen fórmulas así, tú piensas que es lo peor del mundo y ya. No, pues, ahí están. Hemos visto 3 áreas diferentes con 3 estilos diferentes de solución. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Muy bien. Las áreas siempre son a veces el dolor de cabeza de varias personas, pero no es difícil. ¿Y por qué es importante áreas? Justamente por la superficie, pues. Las superficies tienen bastante uso a nivel mundial, ingeniería civil. Tiene todo eso. Muy bien. Tenemos el siguiente ejercicio, número 4. Las diagonales de un cuadrilátero convexo miden 18 y 24. Y el ángulo que determinan es 60 grados, ¿no? Calcula el área de la región cuadrangular correspondiente. Muy bien. Para eso tenemos que ver algunas de las fórmulas que hemos planteado cuando tengan un ángulo ahí. Muy bien. En primer lugar, tengo que dibujar el cuadrilátero. No es cuadrado, no es rectángulo. Tiene que ser un cuadrilátero cualquiera. Tú no vas a poder asumir nada hasta que no te digan nada. ¿Cómo lo vas a dibujar un cuadrilátero cualquiera? Así, ¿no? Así lo vamos a dibujar el cuadrilátero cualquiera. Ahí está. Muy bien. Ahí está mi cuadrilátero cualquiera. Le voy a colocar sus vértices. Y vamos a ver la información. Me dice las diagonales. O sea, tengo que dibujarle las diagonales. Vamos a dibujarle sus diagonales. Otro color le voy a poner. Desde C hasta A. Desde C hasta A. Muy bien. Ahora desde B. Ya está. Y dice que el ángulo que forman, ¿cuánto es? 60 grados, según el problema, ¿no? El ángulo que forma es 60 grados. Me dan los valores de las diagonales. ¿Cuánto mide? 18 y 24. Ya, muy bien. Esta de aquí es 18 y esta de aquí es 24. Ya está, ya tenemos los dos valores, 18 y 24. Muy bien. Y para ello te tienes que recordar, pues. Tienes que recordar. Muy bien. Cuando te dan un cuadrilátero y te dan un ángulo, cuando te dan un cuadrilátero y te dan un ángulo, bueno, no lo han puesto acá, qué vergüenza. Un cuadrilátero cualquiera con un ángulo es muy parecido al problema. Bueno, es muy parecido al problema de acá. No está ahí para que lo puedan visualizar, pero bueno, lo voy a poner yo. Entonces, cuando a ti te dan un cuadrilátero
¿sí? Cuando te dan a ti un cuadrilátero y te dan sus diagonales y te dan un ángulo que está formando y te piden calcular el área, tú vas a hacer lo siguiente. Muy bien. Vamos a colocar acá la fórmula. El área del cuadrilátero vendría a ser igual a la diagonal 1 por la diagonal 2 sobre 2. Mira, muy parecida a la del triángulo, ¿eh? Producto de las diagonales sobre 2 por el seno del ángulo. Ya está. Mira, es muy parecida a la del triángulo, siempre y cuando te den las diagonales. Las diagonales acá sí van a tomar un papel preponderante. Entonces, no está esa fórmula entre las que hemos puesto, pero aquí la estamos colocando, ¿no? Si tú tienes un cuadrilátero cualquiera, tiene dos ángulos que forman esas diagonales, tendríamos diagonal mayor por diagonal menor entre 2 por el seno del ángulo. Muy bien. En este caso, ¿cuánto mide la diagonal mayor? ¿Quién me dice? ¿Cuánto mide esa diagonal? ¿Cuánto mide la diagonal mayor? Ahí está. Miren los datos. Están en el mismo problema. ¿Cuánto es la diagonal mayor? ¿Cuál de los dos es mayor? ¿18 o 24? 24, muy bien. La diagonal mayor vale 24. La diagonal menor, ¿cuánto vale? 18 entre 2. Multiplicado por el seno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 60 grados. ¿Qué hacemos? Mitad 1, mitad 9. ¿Cuánto es 24 por 9? $216 multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto es el seno de 60 grados? ¿Un medio? No. El seno de 60 no es un medio. Trigonometría. Yo estoy seguro que no es un medio. El seno de 60 no es un medio. ¿Cuánto es? Tarán, tan, tan. ¿Cuánto es? ¿De 3 sobre 2? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Y ahora qué hacemos? Simplificamos. Mitad 1, mitad de 216, ¿cuánto es? Gracias. ¿Cuánto es? 108. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo definir yo acá? Puedo definir lo siguiente. El área, ¿sí? El área del cuadrilátero sería ¿cuánto? 108 por raíz de 3. Ya está. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? Como se han dado cuenta, toda la información está ahí y de ahí solamente queda operar. ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a continuar entonces. Número 5.
Me dice a mí, las longitudes de las bases y la altura de un trapecio son 6, 14 y 8 respectivamente. Las bases y la altura, ¿no? Me dan las bases y la altura de un trapecio. Vamos a ver las alturas y bueno, vamos a colocar toda esa información. Un trapecio tiene esta estructura. Muy bien, me dan esa información y lo que vamos a hallar justamente es el área de eso. Mira, me dan A, B, C, D y me dicen que las bases y la altura de un trapecio miden 6, 14 y 8. O sea, esas dos primeras vendrían a ser las bases. ¿Cuáles serían esas bases? 6 y 14. Arriba por ser más pequeña va 6 y abajo por ser más grande va 14. ¿Y la altura cuánto mide? La altura mide, ¿no? La altura total de ese trapecio, ¿cuánto mide? 14. Ahí te lo dan, ¿no? La altura ya está. ¿Cuánto mide? 14, ¿no? Te dan la información. Esta altura mide 14. Ah, perdón. Lapsus. No mide 14. ¿Cuánto mide la altura? Bueno, 6 y 14 son las bases. La altura mide 8. Si ustedes lo pueden observar. 8, ¿no? Porque las dos primeras son las bases. 6 y 14. Y la altura vendría a ser 8. Me dice, calcula el área de la región limitada por dicho trapecio. Bueno, pues el área está fácil, ¿no? ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? A ver, veamos. El área de un trapecio es igual base mayor más base menor sobre 2 multiplicada por la altura. Ya tenemos toda la información. Entonces, en este caso, el área del trapecio, ¿cuánto será? A ver, el área del trapecio, ¿cuánto será? ¿Cuánto es la base mayor? ¿Quién me dice? Miren la figura. 14, muy bien. ¿Y la base menor? 6. 6, ¿no? Muy bien. Sobre 2. Multiplicado por la altura. ¿Cuánto es la altura? 8. ¿Quién me dice qué es lo que sale dentro de paréntesis? A ver. 10. Muy bien. Sería 14 más 6 es 20. Entre 2, 10. Claro. 80. Ajá, acá sale 10 por 8. Y haciendo un esfuerzo sobrehumano, 80. el resultado es 80. Muy bien. Por lo tanto, digo que el área del trapecio, ¿cuánto es? El área del trapecio es 80. Y ya está. Y como se dieron cuenta, ese problema quizá lo difícil sea plantearlo, ¿no? Pero lo demás es sencillo. Ahí está dibujado. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? No. Ya, muy bien. Alcanzar el tiempo, no sé, quedan 4 minutos. Vamos a ver si es que alcanza un poquito el tiempo. Creo que sí. Me dan esa figura, me dice, las longitudes de dos lados de un romboide son 8 y 12. Me dice, calcula, y uno de sus ángulos mide 45 grados. Calcula el área de la región limitada por dicho romboide. Muy bien, si me dan un romboide, claramente va a ser de esta forma, ¿no? Un romboide es lo que antes se le conocía como paralelogramo propiamente dicho, antes se le decía así, ahora se le dice romboide. Muy bien, acá tengo mi romboide, ¿sí?
No hay necesidad de dibujarle tan grande tampoco. Ya está. Y ahora me dicen que sus lados, dos de sus lados miden 8 y 12. Muy bien. Y un ángulo interno mide 45 grados. Dos de sus lados miden 8 y 12. Y uno de sus ángulos internos mide 45 grados. Bueno, por obvias razones, este ángulo de aquí debe ser 45, ¿no? El otro es muy grande. Ya está. ¿Y cómo se calcula el área? Es igualito. Profe, ¿igual que este? No. Es igual que la del triángulo. Entonces, el área del romboide va a ser igual a ¿cuánto? Voy a multiplicar. Multiplico los lados y lo multiplico por el seno del ángulo, nada más. ¿Suficiente con eso? Entonces, el área del romboide, ¿a cuánto vendría a ser igual? A ver, ¿cuáles son los lados? ¿Quién me dice? 12 y 8. 8 y 12 o 12 y 8. Muy bien. El seno de 45 grados. ¿Cuánto es el seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Muy bien. 8 por 12, ¿cuánto es? 96. Muy bien. Muy bien. Y acá es raíz de 2. Una consultita. Usted está diciendo que esta es otra fórmula, ¿no? Claro. Ese es para el romboide. El otro era para el triángulo. ¿Me entiendes? La anterior era para el triángulo. Este es un romboide. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, vamos a simplificar esto. A ver, mitad 1, mitad de 96, ¿cuánto es? 48. Y se acabó tu problema, ¿no? El área de mi romboide, ¿cuánto es? El área de romboide, ¿cuánto es? 48 raíz de 2. Y ya está. Listo nuestro ejercicio, ¿no? Como se dieron cuenta, esas fórmulas están en lo que yo les he mandado en la primera parte. Hay un montón de fórmulas ahí, ¿no? Hay un montón de fórmulas. Mira, acá está, ¿ven? Justamente, si ustedes lo pueden observar, aquí está la formulita, ¿ven? Paralelogramo romboide funciona así, ¿no? Producto, mira, se multiplican los lados y se multiplica al final por el seno del ángulo. Ahí está, ¿ven? Paralelogramo. También está en la parte teórica que les he enviado. Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? Ya justo a tiempo. Hemos acabado 6. Increíble. Increíble, a pesar que el tema era largo. Todo eso, esa información va a estar en la diapositiva que les estoy enviando. ¿Sí, muchachos? Entonces, nos vemos hasta el día lunes. Solamente decirles lo siguiente. La clase de recuperación va a ser